se ha formalizado el acuerdo político entre Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Es un comunicado, digamos, muy sucinto, muy directo, que además de llegar o sea, el acuerdo para construir un nuevo pacto social a través de una Asamblea Popular Constituyente, tiene, repito, 4 puntos muy claros: afrontar la grave crisis sanitaria, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pandemia, la distribución del oxígeno, la vacunación universal y gratuita, reactivar la economía priorizando la generación de empleo y dejar atrás el modelo económico impuesto por la dictadura fujimorista, que solo ha favorecido a unos pocos privilegiados. Sigue, impulsar una firme lucha contra la corrupción, con todo lo que ello implica, refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación. El comunicado ya está en redes sociales, todos lo hemos podido leer, lo firman Pedro Castillo Terrones del Partido Perú Libre y Verónica Mendoza, de Acuerdo Político Nuevo Perú, Juntos por el Perú, con quien estamos esta noche. ¿Cómo está usted, Verónica? Gracias por venir a nuestros estudios en este día sin duda importante para la agrupación política que usted representa. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo se llegó a esto? Primero, cuéntenos algo de los entretelones. ¿Cómo se llegó a esto? Sabíamos de todas maneras que la izquierda podría confluir en una situación como esta, pero también sabíamos las diferencias claras que se habían visto durante la campaña entre una candidatura y otra. ¿Cómo llegó a este resultado? Así es, ha habido diferencias entre nuestras agrupaciones políticas, sin embargo, de un lado y de otro estamos absolutamente conscientes del grave momento histórico que el país está atravesando, ¿no? No solamente estamos enfrentando, como lo hemos conversado muchas veces aquí, Enrique, una grave crisis sanitaria, económica, política, sino que además en este contexto electoral nos enfrentamos a la posibilidad que la mafia que gobernó durante los 90 vuelva al poder, ¿no? Y no queremos volver al pasado, de ninguna manera. No queremos volver a los 90, donde se derrumbó la democracia con tanques, donde se persiguió, criminalizó a líderes sociales y sindicales, donde se esterilizó a miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad, donde se compró congresistas, medios de comunicación. De ninguna manera queremos volver a ese pasado, porque además, Enrique, hemos conocido al fujimorismo en su versión actualizada, ¿no es cierto?, que no solamente no ha dejado ese pasado atrás, sino que cuando tuvo mayoría en el Parlamento, en lugar de ponerla al servicio del pueblo, la usó para blindarse, para rehuir la justicia con sus hermanitos, blindando al señor Chávarri, ¿no es cierto?, para hacer sus negociazos. Hemos visto cómo incluso muy recientemente en esta campaña electoral no han tenido ningún reparo en boicotear la vacunación, ¿no es cierto?, con una serie de mentiras anticientíficas para jalar agua para su molino. Entonces, ante ese escenario nosotros no podemos ponernos de costado, tenemos que tomar posición y frenar la mafia, frenar el autoritarismo. Eso en primer lugar. Está clara la posición que usted está tomando, pero antes de entrar al segundo compromiso que también ha presentado Castillo, digamos, si caracterizamos la izquierda en la situación en la que estamos, ¿no? Donde está la izquierda en una posición sin duda expectante, como no lo ha estado en mucho tiempo probablemente. Pero si, repito, caracterizamos esa izquierda, a un lado está Verónica Mendoza para un porcentaje importante de la población, al otro extremo de repente está el señor Cerrón y de alguna manera en una suerte de interrogante está el candidato presidencial, Pedro Castillo. Entonces lo primero es, ¿dónde está Cerrón en todo esto? Usted, Verónica, ha tenido una experiencia de acercamiento con Cerrón que le costó dentro de su propio partido. Glave, Wilca, gente que era muy cercana a usted, Richard Arce, se fueron en ese momento porque se comenzó con esta alianza con Cerrón que al final no se cristalizó. Entonces usted sabe, incluso dentro de su propio movimiento, que había un precio que pagar. ¿Dónde está Cerrón en esto? Mira, Enrique, así como hace un momento he hecho énfasis en lo que no podemos permitir que vuelva a ocurrir en nuestro país, al mismo tiempo, con esperanza, te puedo decir que veo también una oportunidad histórica, porque hay coincidencias, ¿no? Las hemos dialogado en días precedentes y hoy día también, coincidencias en la necesidad de impulsar un cambio profundo en nuestro país, en la necesidad de darle voz a aquellos que no han tenido voz en todos estos años, que han sido ninguneados, abandonados por el Estado.
la necesidad de encarar con valentía la crisis sanitaria, garantizando la vacunación universal, gratuita, la distribución de oxígeno, la necesidad de reactivar la economía, la necesidad de construir una nueva economía recuperando la soberanía sobre nuestra riqueza, sobre lo que es nuestro. En todo eso hay coincidencias y voluntad de, en todo caso, ir avanzando en acuerdos cada vez más específicos. Se están centrando en las coincidencias más que en las diferencias en todo Por caso. supuesto, es lo que toca en estos momentos. Cuando se trata de salvar al país, cuando se trata de poner el país por delante, tenemos que hacer énfasis en las coincidencias. Las diferencias o los matices los iremos procesando, ¿no es cierto? Y ojalá encontrando cada vez más coincidencias para poder avanzar. Pero usted bien sabe que la contracampaña que tienen sus adversarios se basa mucho en la, entre comillas, amenaza comunista. Y Cerrón encarna esa, porque ustedes tienen que convencer a un electorado que en parte no es de izquierda, y mucho menos de izquierda radical. Entonces, por eso yo decía, ¿dónde está Cerrón? Cerrón se va a quedar, digamos, limitado a su papel de presidente o secretario general del Partido Perú Libre. Tal como le ha dicho el profesor Castillo, y yo no puedo decir sino otra cosa, ¿no es cierto? El candidato presidencial es él. Los acuerdos que hemos suscrito institucionalmente es con él, ¿no es cierto? Y el señor Cerrón tiene su propio rol que cumplir dentro del partido, cada quien en su ámbito. Nosotros queremos tener un diálogo institucional, ¿no es cierto?, para poder construir acuerdos sólidos, y en esa medida vamos a seguir avanzando, poniendo por delante las propuestas de cambio. O sea, no nos obsesionemos con las personas que tienen ciertamente un rol que cumplir, pero lo más importante para nosotros son las propuestas de cambio, es el tema de la salud, de la vacunación, del oxígeno, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos de todos los peruanos y peruanas, y mientras encontremos coincidencias en ese punto, vamos a seguir trabajando. El señor Castillo firma un compromiso con el pueblo peruano, que me imagino usted lo ha visto, me imagino que usted lo conversó con él, conversó alguno de estos 10 puntos, porque tiene que ver, por ejemplo, el tema del respeto a la ciencia, tiene que ver con la garantía de que él dejará el poder en el 26, tiene, además elabora algo que en el que firman los dos, de alguna manera se complementa, que tiene que ver con el mecanismo para llegar a una nueva constitución, que eso también había controversia, porque se dijo, incluso, lamento volver a mencionarlo, pero el señor Cerrón había dicho que incluso podían recurrir a cuestión de confianza si es que el Parlamento no atracaba, qué sé yo. ¿En qué han quedado con respecto a la asamblea, a una eventual asamblea constituyente? ¿En qué han quedado con el señor Castillo? ¿Cuál sería el método? Porque es algo que usted propuso también, una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Así es, esa es una importante coincidencia, pero no solamente entre Nuevo Perú, Juntos por el Perú y el señor Castillo, sino con el pueblo peruano, con una gran mayoría de peruanos que tienen clarísimo que no podemos seguir con estas reglas de juego que nos han traído esta crisis sanitaria, política, ¿no es cierto?, económica. Es clarísima la necesidad de cambio, el pueblo lo está demandando a gritos. ¿Se va a recoger los 10 millones, cuántas son? 2.4 millones de firmas del padrón electoral, que son el 10%? ¿Ese es el mecanismo que se va a adoptar? No hemos discutido del mecanismo preciso, exacto, porque además hay varias alternativas. Lo que ha ratificado el señor Castillo, ¿no es cierto?, en el documento que tú acabas de leer y que ha venido diciendo públicamente además en varias oportunidades, es que va a respetar el actual marco constitucional. Me comprometo a que todo ello será dentro del marco jurídico vigente cuando se refiere a la Asamblea Constituyente. Así es, ¿no? Y puede ser el camino que nosotros planteamos en la campaña electoral, presentar un proyecto de ley para que el Parlamento apruebe, ¿no es cierto?, una convocatoria, un referéndum constituyente para que el pueblo soberano se pronuncie. En fin, los procedimientos legales se encontrarán, los hay, existen. El tema de fondo es, ¿le queremos consultar o no al pueblo peruano si quiere una nueva constitución? Y a mí, sinceramente, Enrique, no concibo cómo gente que se dice demócrata, que habla en nombre de la democracia para posicionarse de cara a esta segunda vuelta, dice que no se debe consultar al pueblo, que la Constitución del 93 impuesta por la dictadura fujimorista no se puede tocar. ¿Acaso en democracia el soberano no es el pueblo? ¿Acaso la esencia de la democracia no es la participación del pueblo soberano? Eso es precisamente lo que estamos planteando, que se le consulte al pueblo soberano. Lo que pasa, Enrique, es que parece que algunos hablan de la democracia, pero no creen en la democracia, ¿no es cierto? Sí. Algunos hablan del pueblo, pero le tienen miedo al pueblo o repudian al pueblo. Quisieran, al parecer, volver, ¿no es cierto?, a tiempos de la colonia, donde una pequeña minoría privilegiada hacía y deshacía, decidía en función de sus intereses, y los peones, ¿no es cierto?, los súbditos y los esclavos acataban.
Entonces, estamos en democracia, consultémosle al pueblo soberano. No estamos en democracia, y en democracia se puede cambiar una constitución, ¿ah? O sea, pero hay mecanismos para cambiar. Hay mecanismos, por supuesto. Pero entonces, ya de repente esta es una pregunta más sobre su posición personal. En términos de lo que se debería hacer con una nueva constitución, o para llegar a una nueva constitución en caso esto se apruebe, el nuevo Congreso que va a entrar en funciones seguiría en marcha como ha ocurrido en otros casos como el de Chile. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, porque esa es otra, ¿no? Que dicen, oye, no ha juramentado el nuevo Congreso, ya lo quieren cerrar, y eso con un Congreso que no es exactamente el signo político que ustedes representan puede traer problemas, ¿no? No, ¿Qué dice al respecto? Por lo menos lo que nosotros planteamos en su momento fue que se convocara al referéndum constituyente y que paralelamente el Congreso electo, ¿no es cierto?, siguiera en sus funciones, y que, claro, aquello que tiene que ver con reformas constitucionales fuera encargado a la Asamblea Constituyente. Pero más allá, Enrique, de lo procedimental, que ciertamente es importante y hay que cuidar que se dé dentro de los marcos legales, constitucionales vigentes, y cambiarlos, ¿no?, por una vía democrática. Lo más importante es el diálogo, y es lo que algunos quieren negar. Lo más importante es eso, que este sea un gran proceso de diálogo donde participen no solamente los constituyentes que vayamos a elegir, sino los jóvenes universitarios, las mujeres, los micro y pequeños empresarios, agricultores, pueblos indígenas, y en particular, Enrique, aquellos que nunca fueron escuchados, aquellos cuya voz fue silenciada. Este es el momento histórico donde tenemos que darle voz a todos los peruanos, y este gran diálogo tiene que ir mucho más allá del Parlamento, de la Asamblea Constituyente, tiene que convocar a todos los sectores del país, y en eso también hay coincidencias con el señor Castillo, que concibe también un proceso constituyente democrático, amplio, plural, como merece el país en estos momentos históricos. Ahora, Verónica, esto es un acuerdo político, esto lleva su firma, y hace pocos días el señor Castillo decía, creo que ayer lo decía, o anteayer, porque en campaña pasan tan rápido las cosas, ¿no? Pero decía, más o menos yo voy a definir quién es mi equipo técnico, voy a comunicar cuando yo quiera. Franque, Dancourt, Burneo, ¿pueden integrar este equipo técnico? ¿Se ha llegado a alguna conversación sobre cuáles serían los cuadros que podrían integrar este acuerdo político? Mire, Enrique, nosotros ponemos a disposición lo que tenemos en Juntos por el Perú y Nuevo Perú por el bien del país, ¿no? Nuestro acuerdo es principalmente político, y por supuesto en ese marco estamos dispuestos a colaborar en afinar las propuestas, ¿no? Con parte de nuestro equipo, como también lo estamos haciendo a nivel de los territorios, ¿no?, con la movilización de nuestra militancia, y claro, en todo aquello en lo que podamos colaborar, por supuesto. Pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Hemos suscrito un acuerdo político, en los próximos días tendremos diálogos más específicos para ver, ¿no?, los temas, las propuestas, ¿no es cierto?, en las que claramente hemos coincidido, que hay que afinar y que seguiremos ajustando, ¿no? Hay un tema que a mí me interesa mucho porque, a ver, hay un sector del electorado que, insisto, ahora está pues decidiendo su voto, está ante una situación, digamos, peculiar, ¿no?, con dos candidaturas muy marcadamente diferenciadas. Uno tendrá prevenciones con uno, el otro, pero hay un porcentaje importante del electorado que quiere decidir su voto de la mejor manera. Y en estos documentos se repite el tema refundación del Estado. Hay algo que me llama mucho la atención. Antes de la pandemia, evidentemente, la pandemia ha desnudado todas nuestras miserias, ¿no? Lo vemos en países como Colombia también, o sea, qué poca base social, ¿no?, de sistemas de protección social tenemos. Pero en el 2019 el PNUD nos decía, el Perú ha sido el país que más está reduciendo la pobreza multidimensional en el mundo. Del 2005 al 2019 había reducido prácticamente en 12 puntos, o la había reducido al 12 punto y pico %. Cuando hablamos de refundar y cuando decimos, aquí no ha pasado nada en 40 años, ¿no estamos exagerando un poco? No, nosotros hemos reconocido a lo largo de la campaña los avances que se tuvieron, pero claramente han sido absolutamente insuficientes y se han construido, por un lado, sobre la base de precarizar las instituciones y de precarizar también a la ciudadanía, sin ningún sistema de protección social, nada. ¿Cuántos peruanos tienen acceso a una pensión, ya sea por el lado público o privado? Es un número ínfimo, ínfimo. Tú mismo lo acabas de decir, la pandemia ha develado que todo eso era una falacia y que claramente necesitamos. Pero teníamos un nuevo mejoras Estado. sociales, también teníamos mejoras sociales, porque si decimos que no había esta reducción de la pobreza, alguien como Naciones Unidas está midiendo y te decía, bueno,
No digo, pero a lo que hoy es el tema de refundación a veces. Pero principalmente sobre criterios, valgan verdades, monetarios, donde se nos dice, ¿no es cierto?, que las personas son pobres a partir, ya no sé cuál es el piso, ¿no? Pero creo que es 230 soles, no sé, o 300 y algo soles, que claramente son insuficientes. Brechas hay todas, pero en fin. Son innegables. Entonces, refundar el Estado, ¿qué significa? Algo tan sencillo como poner el Estado al servicio de la gente, como garantizarle salud, educación, vivienda, que dejó de ser un derecho precisamente con la Constitución del 93 que la señora Fujimori tanto defiende. ¿Por qué no encargarle al Estado que también tenga una política de vivienda social? ¿Acaso no hemos visto recientemente cómo gente desesperada, que no tiene un techo, que no tiene dónde vivir dignamente, no recurre a invasiones y en lugar de recibir una respuesta del Estado adecuada, lo único que recibe es palo, criminalización? Bien. ¿Por qué no concebir un Estado que también tenga una política de vivienda social? Sobre eso, vamos a ir a una pausa, pero yo quería comentarle precisamente alrededor del papel del Estado. Acabamos de recibir el reporte, lo dijo Comex y lo dijo el propio Sagasti, el primer trimestre ha marcado récord en inversión pública. Bien, pero cuando te acercas a los diferentes gobiernos regionales, verás que las disparidades son inmensas. De hecho, donde han votado muy fuertemente por el señor Castillo es donde peor performance tienen. Donde votaron por Verónica Mendoza en el 2016 también. ¿Cómo estamos hablando entonces de un Estado que se va a involucrar más cuando tienes este tipo de deficiencias? Vamos a una pausa y regresamos. Tengo tantos temas y tan poco tiempo, Verónica Mendoza, pero yo le preguntaba, a ver, el Estado, parte de la justificación más allá de fondo que pueda tener con un eventual cambio de constitución, tiene que ver el capítulo económico y el rol del Estado, el rol subsidiario del Estado. Usted me acaba de decir, el Estado tiene que entrar más a determinados, pero vemos, por ejemplo, que hay gobiernos regionales que no dan pie con bola o que no tienen las capacidades técnicas. ¿Por qué el Estado tendría que entrar más y cómo? ¿Qué nos dice que ese Estado va a ser más eficiente del que hemos tenido hasta ahora? Precisamente por eso hay que refundarlo, reformarlo, hacer ajustes, cuidando lo que se ha hecho bien, ¿no es cierto?, mejorándolo, fortaleciéndolo y cambiando lo que claramente no está funcionando, ¿no? Por un lado está esto que decíamos hace un momento, la necesidad de que el Estado sea realmente garante de lo esencial, los derechos básicos, salud, educación, vivienda, que no han sido garantizados en los últimos años y nuevamente la pandemia lo ha develado clara, cruda y dolorosamente, ¿no? Pero también un Estado que pueda ser soberano sobre nuestras riquezas y sobre nuestro territorio. Antes también hablamos aquí, y fue parte también en nuestra propuesta de plan de gobierno, de la necesidad de recuperar la soberanía sobre nuestro gas, por ejemplo. Tenemos recursos en cantidades ingentes en el país, pero que no estamos aprovechando adecuadamente, que hay que poner al servicio del pueblo, ¿no es cierto? Como también fortalecer el proceso de descentralización, dando mayores capacidades, ¿no es cierto?, a los funcionarios de los gobiernos regionales, garantizando una mejor comunicación, un trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, entre los sectores del propio Estado, ¿no? Pero sobre todo acercándose el Estado a la gente. Creo que ese es el gran pendiente en nuestro país. Y a la gente en toda su diversidad, porque el Perú es complejo, rico, diverso, y el Estado tiene que ser capaz de llegar, ¿no es cierto?, con pertinencia cultural a todos los rincones del país, a dialogar con las comunidades indígenas de la Amazonía, con los agricultores de la sierra, ¿no es cierto?, comprendiendo su realidad, sus necesidades y atendiéndolos, acompañándolos en lo que necesitan. ¿Minería? ¿Han conversado de la minería? No en detalle, pero de lo que he visto de la propuesta de Perú Libre del señor Castillo, tenemos coincidencia en que la minería es importante y que, sin embargo, tiene que respetar más, ¿no?, porque no lo ha venido haciendo, la naturaleza, tiene que respetar a las comunidades de los entornos mineros que han sufrido de grave contaminación, depredación, que tienen afectación a su salud, respetar los derechos de los trabajadores, Enrique. Se habla de la gran minería como un ejemplo, ¿no es cierto?, de modernidad, que tiene el 70% de sus trabajadores precarizados, tercerizados, que no tienen estabilidad laboral, que en plena pandemia también han sido duramente golpeados por el COVID-19. De eso se trata. Entonces, tú hablabas hace un momento de que sí hay sectores del país que están preocupados, ¿no?, por lo que tienen por delante. Yo les pediría que escuchen al candidato Castillo, ¿no?, más allá de los estigmas con los que se le quiere etiquetar, ¿no?, que a nosotros también nos generaron cierta
Lo hemos hablado ¿no? acá, lo hemos hablado, Claro, usted se claro. diferenció en su momento de Castillo. Pero no nos dejemos atarantar, ¿no es cierto?, por la estigmatización, por el terruqueo. Yo misma lo he vivido, así que sé, ¿no es cierto?, de lo que se trata. Y veamos al hombre que hay detrás, un hombre honesto. ¿Qué ha encontrado usted? Porque me decía que no lo conocía de antes y le insistía con eso porque, claro, esto también es política y de esto se trata finalmente. Ustedes desde su orilla están buscando un punto de convergencia. Así pero es. usted ha ido con Patria Roja y Patria Roja lo terruqueaba al profesor Castillo hasta hace no mucho en el Congreso de la República. Como por eso me han terruqueado a mí por todos lados. Por eso no hago este llamado a dejar estas estigmatizaciones, estos ataques infundados que no nos dejan ir a los temas de fondo. Y sé que si ponemos los temas de fondo sobre la mesa, si ponemos el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que es lo prioritario y más urgente ahorita, vamos a encontrar coincidencias, obviamente, ¿no? Y lo que he encontrado ahora, Enrique, es un hombre genuinamente preocupado por su país, dispuesto a escuchar, dispuesto a dialogar, dispuesto a construir acuerdos, ¿no? Acuerdos con quienes quieren un cambio, con quienes están del lado del pueblo, acuerdos, como lo ha hecho él mismo, con el pueblo, y me parece bien que sea así, ¿no es cierto? Porque también hemos visto hojas de ruta, ¿no?, que algunos asumieron para contentar a ciertos sectores que no querían un cambio, que querían mantener sus privilegios, ¿no? Si tiene que haber algún compromiso, tiene que ser con el pueblo, con la gente, ¿no?, que hoy necesita un gobierno que realmente la represente y que realmente defienda sus derechos, y en eso nosotros vamos a trabajar. Gracias, Verónica, por venir a comentarnos los pormenores de este acuerdo, y vamos a estar siguiendo, por supuesto, su desarrollo, ¿no?, porque esto tiene que aterrizar también en puntos más concretos. Gracias, Verónica Mendoza.